Mientras investigaba sobre la gravedad para completar su teoría de la relatividad, Albert Einstein propuso el principio de equivalencia, que indica que un campo gravitatorio es igual que un sistema que experimenta una aceleración. Trabajó además sobre conceptos conocidos, como que los cuerpos caen con la misma velocidad independientemente de la masa. En la Tierra, si cogemos un objeto pesado y otro ligero y los dejamos caer a la vez, no alcanzan la superficie al mismo tiempo. Pero esto ocurre únicamente por el rozamiento del aire. En un espacio vacío no sería así. En 1971, un astronauta del Apolo 15 hizo el experimento en la Luna. Cogió una pluma y un martillo y los dejó caer y confirmó lo que ya comentara en el siglo XV Galileo Galilei, que en un espacio vacío los objetos caen con la misma aceleración. Einstein trató de aprovechar todos los conocimientos previos que explicaban la fuerza de la gravedad. Buscaba algo que le permitiese saber de qué forma interacciona. Por entonces, la única fuerza cuya naturaleza había sido descifrada era la electromagnética, gracias a las teorías de James Clerk Maxwell. A finales del siglo XIX, el físico escocés descubrió de qué manera se transmite la fuerza electromagnética. Si ponemos este imán aquí debajo y lo acercamos, vemos que los clavos señalan unas líneas, que es lo que se llaman las líneas del campo. Las líneas del campo. Entonces, el campo de fuerzas era un concepto universalmente aceptado como la manera de transmitir la fuerza de un objeto a otro. Bien, sin embargo, ese concepto tenía una peculiaridad. Aquí hemos construido dos sistemas, que son sencillamente dos muelles, de los cuales hemos colgado dos masas diferentes. Estos muelles están gobernados por la misma fuerza que ha levantado esos clavos, por la fuerza electromagnética, ¿vale? Entonces, si levantamos los muelles y agitamos, vemos que la frecuencia de oscilación es distinta. La masa menor oscila con mayor frecuencia que la masa mayor. Eso quiere decir que la masa menor se acelera más fácilmente con la misma fuerza que la masa más grande. Ahora repetiremos el experimento, pero no con la fuerza electromagnética, sino con la gravitatoria. Este experimento lo hizo Newton en su día y lo que hago es colgar de un par de hilos las mismas dos masas que antes he colgado, ¿de acuerdo? Y mover ligeramente mis manos de forma que oscilen. Se percibe que a pesar de que las masas son distintas, el efecto que produce el campo gravitatorio en ellas es exactamente el mismo. Y eso quiere decir que las partículas responden al campo gravitatorio independientemente de su masa. Esta es una peculiaridad que hace que el campo gravitatorio sea muy especial. Descubrir que todas las cosas se comportan igual en un campo gravitatorio fue la clave. Se preguntó qué es lo que hay que puede provocar un efecto en los objetos que no distingue la masa. Después de mucho pensar, llegó a la conclusión de que lo que cambia en un campo gravitatorio es la geometría. ¿Y qué es la geometría? Pues la geometría es la relación que guardan los ángulos y las distancias en el espacio. Cuando no hay materia, si estuviéramos en el espacio vacío, gobernaría la geometría una serie de reglas que conocemos como las reglas de Euclides. Por ejemplo, que dos paralelas nunca se cortan, o que los tres ángulos de un triángulo suman 180 grados. ¿De acuerdo? Vamos a ver un pequeño símil aquí. El espacio vacío sería como esta membrana, esta membrana que es plana, ¿de acuerdo? Y en esta membrana que está sin deformar hemos dibujado un triángulo. Si sumásemos los tres ángulos interiores de este triángulo, notaríamos que suman 180 grados. Por otro lado, si una partícula se propaga en esta geometría, vemos que traza una trayectoria rectilínea. Quiere decir que no hay ninguna fuerza actuando sobre esta partícula, ¿vale? ¿Cuál sería el efecto que produciría una masa? Sería cambiar esta geometría. Si aquí de repente en este espacio vacío coloco algo, que esto va a ser un símil de la Tierra en el centro, entonces esta masa lo que hace es deformar el espacio que hay a su alrededor, de tal forma que ahora, en primer lugar, lo que observamos es que la trayectoria de una partícula deja de ser rectilínea, se transforma en una órbita que gira alrededor. Esto sería como un satélite. Y si pusiéramos en lugar de esta canica otra canica más pequeña, la trayectoria que realizaría sería exactamente la misma.
lo cual quiere decir que todos los objetos sufren la geometría de la misma manera. La revolucionaria idea del espacio curvado cambió la imagen que había del universo. Sobre este descubrimiento guardamos una de sus citas más célebres. Cuando un escarabajo ciego se arrastra sobre una hoja curvada, no se da cuenta de que su camino está curvado. Yo he tenido la suerte de darme cuenta de lo que se le pasó al escarabajo.